Históricas Juan Manuel de Rosas. Es un gran gusto presentar hoy este libro Historias de la Pampa de nuestro querido amigo el ingeniero Leonardo Castagnino. Leonardo Castagnino, yo creo que cuando hay que presentar un libro hay que hablar también sobre el autor. ¿Quién es Leonardo Castagnino? Leonardo es ingeniero civil, nacido en la provincia de La Pampa, por eso nos va a hablar hoy de las historias de su provincia. Pero nosotros lo conocíamos fundamentalmente como un estudioso de la historia argentina. Realmente es curioso que un ingeniero civil se dedique al estudio de la historia. Generalmente es un tema para los profesores de historia, para los que han seguido una carrera, para abogados, en fin, pero es raro que un ingeniero se dedique a los temas históricos. Yo creo que debe ser uno de los pocos. Incluso hay militares, historiadores, pero realmente ingenieros yo creo que debe ser el caso único, por lo menos de los que yo conozco. Y es un gran historiador que se ha expresado en numerosos libros, pero además en difundir nuestra historia en programas de radio, de televisión, en periódicos. Es un hombre realmente extraordinario por esa militancia de historiador. Me contaba de que acaba de venir de Paraguay y que allí precisamente lo empezaron a buscar de distintos medios y en fin, en otro país y en otro lugar y en otra historia realmente su palabra fue muy requerida y es muy interesante cómo digamos este historiador argentino es aceptado y conocido. E incluso también en la República del Uruguay, en fin, es una personalidad muy destacada, porque él además es el fundador de ese famoso sitio que tenemos en internet, la Gaceta Federal, www.lagaceta.com.ar. Realmente es extraordinaria esa obra que viene haciendo desde hace años el ingeniero Castagnino, con una profundidad, con un detalle, con una... en fin, realmente yo siempre lo he felicitado a Castagnino porque es un trabajo extraordinario que él realiza a través de ese método del moderno que es los sistemas de comunicación vía internet. Y además él ha escrito 3 libros muy importantes de historia: Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades; la Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata; y Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, que son obras documentadas donde analiza los distintos autores, opiniones, es decir, los distintos pensamientos, y nos da todas las posibilidades para analizar estos temas. De modo que yo a Castagnino lo conocía como ese gran historiador que es. Después nos sorprendió cuando escribe el otro libro, ¿Quién inventó el dulce de leche? Entonces ya hay una nueva faceta de este personaje y realmente ahora nos vuelve a sorprender una vez más con este libro tan lindo, Historias de la Pampa.
me voy a permitir leer el prólogo, porque es un prólogo muy cortito y sin embargo es una síntesis de este libro. Dice así: la mayoría de los pueblos de campaña tienen historias y personajes de antología que, transmitidas de boca en boca, suelen perdurar por generaciones o perderse definitivamente. Por eso hoy Castañino quiere escribir esto para que no se pierda. En este libro, el autor va en rescate de algunas de esas historias, cuentos o anécdotas, protagonizadas por personajes singulares. Cada uno de los que aparece aquí es realmente un personaje y una situación única. Pero al mismo tiempo, así como decían, pinta tu aldea y pintarás el mundo, esto también nos habla de la Pampa, pero esto puede hacernos entender cosas similares en todo el mundo. Realmente es un libro sumamente interesante. De alguna de ellas fue testigo o protagonista el mismo autor, y otras transmitidas por los propios protagonistas, amigos o conocidos. En alguna de ellas se han cambiado nombres o situaciones para preservar la privacidad de los protagonistas, pero están basadas en anécdotas y sucesos reales, por lo que pueden calificarse como semi-verídicas. Muchos recuerdan aún a varios de los personajes que protagonizaron estas historias, y el autor particularmente los recuerda con afecto. Indudablemente que este libro, en La Pampa y en la zona de donde es originario el autor, claro, probablemente conozcan a personajes, en fin, ya son parte un poco de esa leyenda que se va transmitiendo de boca en boca y que ahora está inmortalizada en este libro. Castañino pone como subtítulo de Historias de la Pampa anecdotario, y efectivamente son 12 capítulos donde él comienza con el primero, Historias de mi pueblo, y nos habla de Catriló, en la provincia de La Pampa, en 1950. Empieza hablando de esa época, donde el autor vivía no en el pueblo, sino en una estancia construida por los ingleses y adquirida luego por su abuelo. Era una casa inmensa, de 12 habitaciones, salones, comedores, donde vivían cómodamente 20 personas. Es notable cómo de este libro se desprende esas familias grandes, de mucha gente. En rigor eran 2 familias con 4 hijos cada uno y personal de servicio. Pero además, en los veranos o en las vacaciones de invierno, se agregaban otros 16 primos que venían del pueblo, del 9 de julio, de Buenos Aires, de distintos lados, iban allí a esta estancia en La Pampa, cercana a Catriló, de la cual nos habla el ingeniero Castañino. Y luego, en los capítulos posteriores, nos habla de personajes característicos del lugar. El primero, don Pedro Yeti, una especie, como él dice, de mezcla de Martín Fierro, el viejo Vizcacha y Santos Vega, un personaje muy especial que incluso él dice que cuando Luis Landricina hace ese personaje famoso, don Verídico, evidentemente se debe haber inspirado en don Pedro Yeti, porque este paisano de Lonquimay, que era don Pedro, era un jinete, domador, recero, al cual posteriormente, ya grande,
el autor lo conoce y es un hombre que es muy peculiar y ya está un poco de vuelta de todo esto, de la vida activa, pero realmente es muy interesante sus anécdotas, sus cuentos, este verdadero hombre de campo. Después, también otro personaje es el Tola Cañada, un sobrino de Pedro Getty, algunos años mayor que el autor, que era un albañil. Y bueno, y cuenta las anécdotas de este otro personaje. Y finalmente, Juan Sengo, que es un veterinario primo del autor, y que cuenta también todas las andanzas de este otro, ya de su generación. El bisabuelo del autor, José Antonio Ausmendi, era dueño de la estancia La Josefina en Catriló. Era un vasco que vino del caserío de Ataúd, en Guipúzcoa, pero que llegó aquí y enseguida, como tantos vascos, se acriolló, y este inmigrante, este vasco que viene a nuestra, en fin, termina en La Pampa, ¿no es cierto? Comienza como dependiente de almacén, tropillero, bueno, y termina finalmente con esta estancia. Y luego, en los capítulos siguientes, de Puebleros y Paisanos, Los Gurises, Estudiantes, Cosas de Pueblo, Dichos y Hechos, En otros pagos, el autor va refiriendo distintas anécdotas curiosas, distintos personajes, incluso de su familia, que venían de Italia, en fin, todo ese entramado familiar que había allí en La Pampa. Realmente es muy interesante cuando uno lee este libro, porque habla de La Pampa de los años 50, 60, es decir, en tiempos anteriores y de hechos anteriores que, claro, era la época en que no existían todavía, qué sé yo, la comunicación se hacía con las propagadoras famosas que había en los pueblos. Nos habla de los distintos autos que había, claro, eran autos que venían se compraban esos autos importados, esos Ford, esas cosas que, claro, la Argentina no producía autos como ahora, en serie, ¿no es cierto? Eso recién empieza en el 58, más o menos, en la época de Frondizi. Antes, tener un auto era toda una historia. Y bueno, y así nos va contando toda una serie de cosas, de esos pueblos, de esos lugares. Yo no conozco la provincia de La Pampa, tengo entendido de que es una provincia ganadera fundamentalmente, pero pienso que debe ser un lugar muy interesante, ¿no? Claro, por ahí uno conoce alguna otra provincia más por razones de turismo y no han andado por allí. Pero lo que se sale de este libro es esas raíces, esas cosas tan propias de esa gente y de ese tiempo. Y luego también el autor nos cuenta, ya en épocas más cercanas, cuando realizando trabajos profesionales propios de su profesión, va a distintos lugares, porque además él ha trabajado mucho en el interior, ha ido a hacer obras en el interior de nuestro país, en lugares también muy especiales. De modo que el libro realmente
nos muestra un mundo que probablemente puede ser que ya hoy haya cambiado mucho, pero tal vez no. El mundo del interior, el mundo de las provincias, ese mundo tan especial. Cuando nosotros estamos acá en la ciudad de Buenos Aires y vemos todos estos líos, que los apagones, que los piquetes, que los cortes de luz, hoy mismo ha sido todo un lío, moverse, venir, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Y por qué? Es decir, realmente vivimos en un mundo alienado, es decir, sobre todo la ciudad, es decir, más allá de todos los problemas del mundo moderno y de este mundo que nos toca no solo en la Argentina, sino en el mundo, con todos los problemas que hay, nos damos cuenta que las ciudades, y uno dice, bueno, me gustaría volver a estas épocas de La Pampa, con historias simples, pero profundas. Realmente es un libro que yo recomiendo profundamente y le agradezco acá a Leonardo Castagnino que me haya permitido hacer esta breve presentación. Muchas gracias. Así que ahora lo dejo a Castagnino para que él nos cuente, es decir, yo le dije, esta es mi versión como lector. Yo hay incluso cosas que podría haberle preguntado, ¿qué? ¿Y esto por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué sé yo? Yo no le quise preguntar nada porque le dije, yo voy a hacer como lector. Yo agarro el libro, lo leo, lo he leído con mucho interés, he sacado estas observaciones, pero bueno, que él nos cuente ahora un poco cómo fue que él lo vio y por qué lo hizo y qué nos sabe. Así que yo paso a ser espectador. Bueno, como no soy muy buen historiador ni tengo abuela, tengo siempre buenos presentadores. El tema que te decía, eso de que es raro un ingeniero historiador, yo al principio tenía ciertos prejuicios con eso, y alguien me dijo, no, vos tenés la ventaja de que no tenés el prejuicio de la historia oficial, y en cierta forma es cierto, yo no tengo interés en quedar bien con nadie en particular, así que siempre digo lo que creo que es la verdad, y en fin. Sobre el libro no voy a poder mentir mucho, porque incluso hay alguno de Catriló, así que no me va a dejar mentir. Es un poco como decía Heli Cantillo, redactando o recopilando. Yo tengo muy buena memoria, sobre todo para la fisonomía de las caras, a veces no lo relaciono bien con los nombres, pero me acuerdo muy bien de las caras y me acuerdo mucho de las anécdotas, de los cuentos y de esas historias antiguas. Entonces se me ocurrió recopilarlas, algunas no las pude poner porque le faltarían las señas, digamos, pero me pareció interesante porque era, como decía él, una forma de mostrar a través de los cuentos o de las anécdotas cómo es la vida de un pueblo, de la ciudad incluso, porque yo estuve pupilo acá en un colegio de Buenos Aires, después trabajando, entonces la relación que hay entre la idiosincrasia de la gente del interior y de la capital y la relación, cómo interactúan ambos. Así que en cierta forma es una historia un poco, una descripción, digamos, del interior y de la vida de la ciudad y del campo, y una especie de autobiografía, porque casi todas estas historias las he vivido yo. Por ejemplo, en el Catriló, bueno, es un pueblo chiquito, en aquella época tendría, no sé, 2.000 habitantes, así que las distracciones que había era, no sé, el pase del tren a determinada hora que iba toda la estación, los bailes del pueblo. Sí. Perdón, Castagnino, eso me llamó la atención también, me olvidé de comentarlo, porque ahí efectivamente los bailes y todo eso era importantísimo, es decir... Claro, era la reunión, era la reunión social del pueblo y de las distintas clases sociales. Claro. Yo ahí cuento la anécdota de
en uno de esos bailes se habían dado en una mesa, estaban mis padres y mis tíos, y mi madre siempre contaba esa anécdota, y se había arrimado algún chacarero ahí medio rústico, que claro, no podía intervenir demasiado en la conversación porque estaban hablando de mitología griega, así que el paisano por ahí se distraía, se distraía así mirando los que bailaban, y en un momento dado mi madre dice, porque Zeus, dice que tenía alas en la espalda y en los talones, y ahí interviene el paisano y dice, ¿es de Catriló? Y después el tema de la propaladora que nombró acá el doctor, también era otra cosa típica, porque la propaladora en los postes de luz, o incluso en algunos postes puestos de adrede, digamos, había parlantes, y por ahí pasaban música propaladora, que me acuerdo que mi tío puteaba todo el día porque se le había puesto un parlante frente a la casa, y porque producía incluso anécdotas, porque la locutora en general eran, claro, chicas del pueblo sin preparación y leía lo que podía, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un agrocatriló que era de un tío mío, se llamaba el 5, se le decían porque era el teléfono del lugar, y entonces promocionaba tanques de agua, y la piba esta leía y dice, tanques de agua con una capacidad de 50 metros 3, en vez de 50 metros. O después decía, zapatería Paquito, se arreglan medias y suelas. Así que bueno, después, con respecto a Chetti, que comentaba Feli, que era un personaje extraordinario, a mí de chico me gustaban mucho los caballos, el Martín Fierro, me sabía parte del Martín Fierro de memoria, andaba siempre entre los caballos, los paisanos, los vestidos de gaucho y todo. Y entonces, claro, el Martín Fierro, los gauchos, todo era como una especie de ilusión de uno, ¿no? Entonces, un día que estaba en el campo, yo era chico, tendría, no sé si 8 años, una cosa así, y por supuesto estaba entre los caballos, en los corrales, y veo que viene una tropa como de 200, 300 animales, y a la saga venían 3 paisanos, 4, entonces claro, corría a abrirles la tranquera, como es obligatorio, digamos, ¿no? Y bueno, pasó la hacienda y uno de los paisanos se apea y me da la mano y me dice, ¿cómo anda, amigo? Bien, y era el paisano Yetti. Yetti era un paisano de estatura mediana, bien flaco, cara así descarnada, andaba siempre de sombrero, tenía unos ojos celestes, una mirada pícara, muy buena, y era un mentiroso empedernido, pero no mentiroso para que crean, sino él mentía para divertirse, hacer, digamos... mentiroso de fogón de gaucho, digamos. Claro, él mentía y se quedaba serio para ver cómo reaccionaban los demás. Y claro, los que lo conocían eran cómplices de él, se reían de los... entonces ahí nomás me hizo la primera experiencia, digamos, que tuve con él, porque como era cerca de mediodía, hicieron un churrasco ahí, yo me quedé a comer, por supuesto, y entonces por ahí le hice la observación que tenía las bombachas rotas, y dice, no son rotas, son quemadas, dice, tiré un pucho y se me prendió la silla de paja. Dice, menos mal que me avisaron, dice, si no se me quema el piano, dice. Y digo, ¿pero usted toca el piano? Dice, sí, tengo un piano de 628 teclas, dice. Lo que pasa es que como estoy muy gordo, dice, ahora me cuesta mucho, dice, de una punta a la otra. Bueno, tenía esas especies de salidas, ¿no? Y además, bueno, él, fíjese, era nieto de una cautiva de los indios, en la zona de Olavarría. Y de chico entró a trabajar, él era de la zona de Anguila en realidad, pero vivió siempre en Unquimay. Y de joven entró a trabajar a un campo ahí de una gente que tenía mucho campo, que era Arangoa el apellido, y se enamoró de la hija del patrón. Entonces, claro, el patrón cuando se enteró le hizo las cuentas y lo echó, lo despidió.
Pero era de noche, vino a caballo y se la llevó en Ancado a la piba. Y cuando se fue le dejó el sombrero en el poste de la tranquera para que sepan que había sido él. Y lo encontraron después, pero claro, ya lo encontraron en Hacha, ya se había casado y todo, así que no le pudieron hacer nada. Y vivió con esta mujer toda la vida, lo único que no aceptó nunca el campo que la mujer había heredado, sino que él siguió trabajando recero, era encargado de la feria de ahí de Lonquimay, y era todo un personaje. Los días 15 de cada mes en Lonquimay hacían la feria de los 15, le llamaba, que la hacía Hacendado de la Pampa, y hacían un asado, un almuerzo antes de la feria, para todos los que iban a ofertar, digamos, la feria. Entonces nos juntábamos un montón, yo no me perdía ninguna, porque claro, iba a ver estos personajes, ¿no? Y el encargado de la feria era un tal González, Atilio González, que era muy renegado, así muy... Y entonces una vez se había comprado un coche, un Rambler, y claro, le entraba medio ajustado en el garaje. Entonces lo va a ver a Pedro y le dice: mirá, Pedro, mañana tengo que ir a Taliba Roja, dice, a buscar a revisar una hacienda. Dice: ¿por qué no me acompañas? Bueno, dice, andate mañana temprano, salimos antes que aclare, dice, porque así llegamos temprano. Entonces Pedro va a golpear la puerta y González, Atilio, se sube arriba del auto y le dice, mirá, me queda medio ajustado el garaje. Dice, avísame si salgo bien, haceme señas. Entonces por ahí le dice, voy bien, dice, sale raspando, le dice. Entonces sigue retrocediendo y dice, voy bien, dice, sale raspando, le dice Pedro. Entonces, bueno, se fueron y cuando llegaron al campo ya había aclarado y se pone bien el auto y dice, ¿por qué me hiciste? Dice, está todo rayado el auto, punta a punta. Dice, yo te dije, dice, sale raspando. Entonces tenía esa salida así, y aparte en el acto. Yo una vez me lo encontré en una feria en la Taliba Roca, y yo enseguida le daba charla porque sabía que él iba a salir con una salida, y le digo, ¿qué tal? Le digo, ¿en qué vino? Y dice, a pie, dice, está a 150 kilómetros. Y dice, salí ayer a la tarde, dice, llegué esta madrugada. Entonces yo, como para agarrar una mentira, le digo, qué raro, le digo, ni se le han gastado la alpargata. Dice, el octavo par que me gasto, compañero. O sea, 8 para alpargata. Y después en el pueblo había un personaje muy conocido también, que era José Souto, se llamaba, y era tuerto. Entonces le decían ojo seco, y claro, el hombre no era bravo, no se enojaba, ¿no? Entonces, en una de esas ferias que estábamos, y por ahí pasa Souto así en el auto, y el paisano Yeti dice, ahí viene ojo seco. Entonces yo digo, sí, le decía, ahora, ¿por qué no le decís cuando entra? No, ¿por qué no le voy a decir? Y que sí, que no, hicimos una apuesta, que no le decía ojo seco. Entonces, cuando entró Souto, el paisano se saca el sombrero y le da la mano y le dice, oh, José, ¿cómo te va? Me ganó la apuesta. Tenía una salida muy buena, era espectacular. El peluquero del pueblo, por ejemplo, tenía una peluquería que era una casa tipo chorizo. Entonces, en el salón de adelante, en la pieza de adelante tenía la peluquería, y atrás las piezas, los dormitorios, otras cositas. Y se murió el peluquero, entonces la gente del velorio se había sentado en la peluquería. Incluso el paisano se había sentado en el sillón del peluquero. Y viene un hermano del peluquero que llega al velorio, pregunta dónde es la casa, pues no conocía, y le indica. Y claro, cuando entró se sintió medio dudó, porque estaban todos en la peluquería, todos sentados. Y el paisano se levanta y dice, siéntese que enseguida le van a cortar. Y después, en cómo reacciona el nombre, la gente del campo, que está en la ciudad, Lonquimay, el pueblo donde era él, estaba cortada por la vía, y del otro lado de la vía había 2 o 3 casas nada más. Entonces, pero había unos talleres, y por ahí dice, che, ¿dónde está la fulana? Ahí atrás de la vía, y que atrás de la vía. Y el paisano una vez, un camionero le dice, Pedro, ¿no querés venir a Buenos Aires? Vamos, dice, así conocemos. Bueno, dice, vinieron todos. Y bueno, y acá hicieron las 1001 en el restaurante, mientras comían. El paisano se hacía dice, ¿cómo no lo conoce a fulano? Le pregunta hermoso si hace como 20 años que vivía acá en Buenos Aires. Dice, vive frente a la plaza.
Y el mozo diría el bruto esto, andando de sombrero y facón. Y cuando vuelve a Buenos Aires, a Lonquimay, le dice, ¿qué tal, Pedro? Le dice, ¿no te gustó Buenos Aires? Dice, no, que había sido grande atrás de la vida. Así que era muy espectacular. Y en esas reuniones también iba un paisano muy pintoresco que se llamaba José Casarrota. Era un italiano, de cara así media colorada, petizo, medio gordo, andaba siempre con un sombrero ancho, saco, un 38 en la cintura, bombachas anchas y botas acordeón, que tiene las botas, digamos, y era todo un travieso bárbaro, todo el día haciendo travieso. Y una vez se viene a Buenos Aires, en esa época se venía el tren camarote, que se compartía con otro, entonces él va al comedor, cena, qué sé yo, y cuando se va a acostar, el camarote ya estaba el otro, que él no lo conocía, estaba durmiendo, y dice que había un olor a pata bárbaro. Entonces el tipo se saca los zapatos, el paisano se saca los zapatos y las medias, las mete adentro de la valija de él, cuelga la ropa, el sombrero, todo, y se acuesta a dormir. Y cuando venían pasando acá a Luján, se despierta, y claro, se empiezan a vestir, y dice, pero, dice, nos han robado los zapatos. Dice, menos mal que los tengo otro en la valija. Dice, no, yo la pata, no, o sea, tipo. No sé si los aburro, pero tengo alguna me gusta más. Y cuando quieren cortamos, si alguno se quiere. El sobrino, Tola Cañada, que él nombró, era hijo de una hermana de este hombre, de Pedro Yetti, que la hermana era igual, y era madre de este muchacho, que eran como 108 hermanos, casi todos bien paisanos, receros, algunos eran tomadores, incluso había una chica, una de las hermanas que domaba en la jineteada, y Tola era albañil. Y tenía una ocurrencia, estaba todo el día haciendo, lo conocen, era famoso. Por ejemplo, una vez estaba en la estación de servicio y había un pibe haciendo dedo y le dice, ¿no sabe alguien que vaya para acá, para Santa Rosa? Dice, sí, yo te consigo uno. Entonces, por ahí pasa uno en Catriló y le dice, un hombre grande, pasa en auto y va a cargar nafta, le dice, ¿vas para Santa Rosa? Sí. Dice, ¿uno lo llevas al pibe aquel? Dice, pero vos lo conocés, sí, buen pibe, dice, lo que sí, dice, hablarle fuerte porque es sordo. Entonces va y le dice al pibe, che, ¿a quién te va a llevar? Dice, lo que sí, hablarle fuerte porque es un viejo resordo. Entonces se fueron los dos hablando. Después otra vez, yo estaba haciendo una obra ahí para la municipalidad, yo la he recibido. Y habíamos contratado una empresa que te iban con un techo metálico, entonces había un tipo con soldadora eléctrica. Y entonces le dice, como es habitual, le dice, che, teneme un poquito el fierro, dice que le doy una puntada. Entonces Toda la Cañada agarró el fierro así medio con desconfianza, y cuando el otro le hizo el chispazo con la eléctrica, lo soltó, digo, qué miedo que le tenés a la corriente. Dice, sí, dice, no sabe lo que me pasó, dice, una vez. Dice, le estaba haciendo una reforma al cachila fría en la casa, dice, una helada, un invierno terrible, un frío bárbaro. Dice, yo me subí arriba de una mesita en el patio, dice, y con un taladro empecé a hacer un agujero en la pared. Dice, agarré un caño de luz, dice, me pegué una patada y me sentó en el piso. Tuve como 20 minutos de mareado, ahí sentado en la escarcha del frío. Dice, después medio reaccioné y dice, qué sensación rara que da la corriente. Dice, tengo frío en el culo. Dice, me toqué y me había cagado encima. Así que tienen. Y con respecto a lo del campo y la ciudad, por ejemplo, este primo mío, que es de los Toldos, cerca del 9 de julio, se había casado con una chica, con una mujer que es de acá de Tigre, que es un ambiente muy náutico. Entonces él es bien paisano, pero las hijas, los hijos no conocían el campo. Entonces un día lo llevó a conocer y lo llevó una domada. Entonces
los pibes decían, papá dice, ¿por qué los gauchos usan hélices en los talones? Porque lo relacionaban con la... O sea, cuidado Martín, que el caballo te va a pisar con los suecos. Porque le pensaba que el caballo andaba con suecos. Y bueno, yo me crié en Catriló hasta que empecé el secundario y vine pupilo acá a Buenos Aires. Y en el colegio había dos cosas que había muchas, ¿no? Pero había dos cosas que eran fundamentales. Una era la cancha de paleta, que estaba cruzando un patio grande, entonces la prioridad era agarrar la cancha para tener el turno, porque no se jugaba por guita, se jugaba por algo que vale más que la guita, era el ganador que era, o sea, tenía la oportunidad de jugar el otro partido con un desafiante. Entonces nos íbamos a clase y llevábamos abajo la camisa, llevábamos ya la camiseta para jugar, el pantalón corto, y dejábamos en los pies de la cama dejábamos la zapatilla y la paleta. Entonces ya en la fila, cuando íbamos para el dormitorio, ya nos íbamos desprendiendo todo y entramos al dormitorio, agarramos la paleta y zapatillas y salíamos corriendo a agarrar el turno. Así que esa era una de las prioridades. La otra era la comida, porque, claro, no digo que pasábamos hambre, pero de lo más grande por ahí se quedaba medio corto. Entonces, el comedor comíamos como 100 compañeros juntos, y había mesas de así, una mesa así más o menos como esta, nos sentamos, quedaba una cabecera libre que era donde pasaba el mozo que dejaba una bandeja. Entonces, ¿cómo era para repartir la comida? Era, como había 5 días, y éramos 5, era lunes, martes, miércoles, jueves, primero. Entonces era primero, segundo, tercero, y íbamos dando la rueda. Y claro, ¿quién cortaba, por ejemplo, tenía un pedazo de queso? ¿Quién lo cortaba? El último. ¿Para qué? Como se iba a elegir el último, lo cortaba en pedacitos igual. Y la manteca era un pan de manteca de 100 gramos, claro, para 5 era medio escaso. Entonces, cuento estas dos cosas porque tiene relación con una anécdota de pueblo. Yo en cada pueblo que voy casi conozco a un compañero del colegio, ¿no? Porque había mucha gente del interior. Entonces una vez fui a hacer una obra en Zapala y reventé una goma en la camioneta, en Las Lajas, perdón. Y en Las Lajas no había prácticamente gomería, había para algún parche. Entonces me fui hasta Zapala para ver si conseguía la cubierta y veo chincota bien grande. Y paro y le digo, mirá, no, ando buscando para esta camioneta. Y yo, es medio difícil, dice, pero entrala que nos fijamos. Entonces mientras yo daba la vuelta a la manzana, digo, este tipo lo encuentro cara conocida, pero yo soy muy fisonomista, hacía 40 años. Entonces me dice, cuando yo entro me dice, yo te encuentro cara conocida, yo también. Le digo, ¿de dónde sos? ¿O de Lobo? No, digo, yo de Lobo, la verdad que he pasado, he hecho un trabajo, pero... Digo, ¿vos no estudiaste en Oscarechea? Dice, claro, dice, si vos sos fulano tal, dice, yo sabés la imagen que tengo de vos, dice, corriendo por el patio con la zapatilla en la mano para agarrar canchepán. Entonces, estábamos ahí charlando, porque era casi el invierno, y me dice, ¿no querés tomar un café con leche? Bueno, le digo, entonces llegué acá, dice, preparame un café con leche y estoy acá con un compañero de Oscarechea. Y al rato me hace pasar la mujer y una mesa blanca, así grande, una tazón de café con leche, pan y manteca. Y el tano Luchesoli se llamaba, corta un pedazo, una tajada de manteca, así como de medio centímetro, y lo empieza a poner al pan, y me mira y me dice, dice, cada vez que me acuerdo del colegio, dice, le doy con todo a la manteca. Y lo más lindo que a mí me pasa más o menos lo que... Y la otra anécdota que podría contar es para ver cómo era un poco la vida del campo. Nosotros en una casa grande que teníamos, tenía una cocina muy grande, así como si fuera este salón, y en un lugar tenía una mesa muy grande. Y en casa trabajó una mujer como 20 o 30 años, pero después se casó mi hermana y se fue con ella, se fue con mi hermana. Así
Así que era como de la familia, viajaba con nosotros, jugaba con nosotros. Los días de lluvia nos sentábamos en esa mesa y sabíamos jugar al ludo o a las cartas. Yo incluso hacía trampa y todo, esta mujer, ¿no? María se llamaba. Y un día dijimos, bueno, vamos para las palabras cruzadas, y claro, teníamos un solo diario, entonces íbamos por turno adivinando cada uno. Entonces la mujer que estaba en la otra punta estaba, no sé, terminando una torta frita o algo, y dice, yo también juego. Digo, pero ¿y usted sabe jugar? Dice, no, explícame. Le digo, bueno. Entonces le digo, mire, yo leo una definición de una palabra y usted tiene que adivinar qué palabra es, de tantas letras, etcétera. Le expliqué cómo es. Entonces, bueno, seguimos jugando y cuando le tocó a ella elegí una palabra fácil. Le digo, bueno, a ver usted, María, una palabra de 4 letras. Le digo, va de adentro hacia afuera, o sea, sale, ¿no? Y es una palabra de 4 letras y ¿qué quiere decir? Que va de adentro hacia afuera. Entonces se queda pensando así, dice, perro. Perro, le digo, ¿qué quiere que ver el perro? Dice, bueno, el perro va de adentro hacia afuera. Digo, sí, también va de afuera hacia adentro. Dice, bueno, dice, tiene que querer decir que va de adentro hacia afuera, que va de adentro hacia afuera. Dice, bueno, dice, el perro va de adentro hacia afuera. No, María, no. Y aparte el perro tiene 5 letras, le dije la palabra de 4 letras. Entonces se queda pensando y dice, el gato. Bueno, está bien, María, el gato. Así que bueno, de ese tipo de anécdotas tengo un montón. Yo no sé seguir contando, pero lo voy a ocurrir, pero uno de los fotos que contaba que mi Cantilo, una de las cosas, una anécdota típica que contaba del pueblo, en los toldos hay muchos indios, descendientes de ellos, y por ahí la gente un poco lo discriminaba, que yo diga, había un peluquero que no le gustaba, no nos quería atender. Entonces mi primo dice que estaba un día en la peluquería, están cortando el pelo y entra un indio de y se para ahí en la peluquería, y ni bien entra el peluquero y le dice, ¿qué necesita? Dice, me voy a cortar el pelo. Dice, ¿y usted es socio? Dice, no. Ah, no, dice, la peluquería es para socios. No, me cortó el pelo, me cortó el pelo. La otra anécdota que había curiosa en el pueblo, un personaje muy conocido que se llamaba Bala Perdida, le decía, porque era un tiro al aire, ¿no? Y me acuerdo que mi padre una vez vino acá a Buenos Aires y en el hotel se encontró con una persona y dice, usted es de Catriló. Dice, yo auxilié a uno en la ruta, dice, un hombre que era de Catriló. Dice, ¿quién era? Dice, no me acuerdo, dice, el apellido, me dijo el apellido, pero no me acuerdo. Dice, dice, andaba en tal coche, dice, con un de bombacha. Y entonces papá dice, ¿será Emilio padre? Dice, no me suena, dice Emilio padre. Dice, es raro, dice, sí, andaba de boina colorada. Y bueno, dice mi viejo, dice, debe ser Bala Perdida. Eso, dice, Bala Perdida. Se ve que el tipo se presentó y le dijo que pasa con Castellón, se Bala Perdida. Y ese contaba que una vez tenía muchas anécdotas, algunas serán cuentos, digamos, ¿no? Pero a mí me contaba Beto Vícaro, que es uno de Castellón. Dice que venían del campo en un jeep, y tenía un jeep todo estartalado, incluso hasta le faltaba por ahí la tuerca del volante, y por ahí en algún balquinazo se quedaba con el volante en la mano, y venía Bala Perdida, y ¿cómo es? Beto Vícaro, y atrás venía Emilio Carpeta, que era medio loquito. Entonces venían entrando, porque por Catriló pasaba un tren que le decían el cortito, porque iba de Santa Rosa a Catriló y a Pico y de vuelta. Todos los días iba gente, por ahí maestros o alguno que iba a hacer un trámite de Santa Rosa. Entonces dice que venían por el acceso al pueblo y ven que viene cortito, y entonces Bala se apuró para pasar. Y Beto Vieja le dice, che, cuidado que nos va a agarrar el tren, y él lo aceleró más.
y cuando estaba medio cerca todavía le pegó un pitazo al tren y le pegó una acelerada. Dice que el loco Carpeta venía atrás de las carcajadas y dice que saltaron el terraplén así, cayeron como a los 10 metros en el aire y se quedaron alambrados, voltearon la mitad del alambrado. La otra anécdota que yo a veces suelo contar, nosotros íbamos al colegio a la tarde, entonces después del colegio íbamos a lo de como una especie de pensión, así una señora que nos daba la merienda y eso, y nosotros íbamos como 7, 8 que veníamos al campo. Entonces nos sentamos en la vereda para esperar que nos pasen a buscar. Y un día que estábamos ahí, había un muchacho del Tijitaca Cestá, que era un poco más grande que nosotros, y andaba en una bicicleta sin freno, sin nada, sin guardabarro. Entonces iba hasta la esquina, volvía y le metía la pata así en la bicicleta y la hacía costalear, y era calle de tierra, la hacía derrapar en la tierra. Entonces mi primo dice, llevame una vuelta. Y entonces lo puso en el manubrio, ¿no? Lo subió en el manubrio y salieron. Yo todavía le alcancé a gritar, pegar otra derrapada, y se fue hasta pasaron un poco la esquina y venían como balas por el medio de la calle, y cuando pasa frente a nosotros le pone el pie en la rueda así. Y claro, como llevaba más peso arriba, se le había desequilibrado la bicicleta y se le voleó. Y cayó mi primo al suelo y el otro le cayó encima y le hizo escapar un puente porque no tiene la moto. Entonces yo el cuento lo termino que bueno, que salimos toda la carcajada, que después mi madre en el campo no entendía por qué teníamos toda la oreja llena de tierra. Así que bueno, eso es más o menos el resumen de algunos cuentos del libro. Hay muchos que tampoco los voy a entretener demasiado. Al final pongo también recopilé alguna historia muy interesante, como por ejemplo un legajo policial de acá de la provincia de Las Flores, que una cosa de antología, no se puede creer. Yo tengo las fotocopias, pero lo traduje, digamos, con error de ortografía y todo, que está muy bueno y que redondea un poco todas estas historias. Así que bueno, no sé, le agradezco la presencia. Si alguno quiere preguntar algo o quedarse charlando un rato, no hay problema. Una pregunta quería hacerte. Sí. Vos que con el ejercicio de la profesión seguís viajando mucho a los pueblos del interior, la pregunta que se me viene es que algunas cosas se perdieron de toda esta idiosincrasia que se deja traslucir en todas las cosas que vos estás comentando, porque ahora en los últimos años como que mucha gente volvió a los pueblos del interior por el tema de la soja, por cuestiones, pero también está el cambio de la tecnología, hay muchas cosas que han cambiado. Yo no sé si eso modificó algunas cosas de las idiosincrasias estas de los personajes que vos... Yo creo que sí, yo te digo, creo que sí, porque antes el entretenimiento, ¿cuál era? Era divertirse así, claro, el encuentro, la confitería, en el baile. Ahora están todos con el celular, con el jueguito. Yo te pongo un ejemplo. Mi madre es del año 22, y ella contaba que cuando era chica, o sea que está hablando del año 35, suponete, iban con mi abuela a escuchar ópera a un salón que había en Castelló. Vos fíjate ahora, no van a ningún lado. Me acuerdo cuando hace un tiempo que yo estuve trabajando en Castelló, fue un pianista que creo que se llamaba Durán, el apellido bastante conocido, y entonces, como yo estaba trabajando haciendo un trabajo en la municipalidad, el intendente me dice, esta noche viene Durán, se lo invitó a la Secretaría de Cultura, vengan, qué sé yo, bueno. Entonces fuimos, estaba el intendente, mi hermano y yo, y el tipo tocando el piano. Tanto así que después lo invitamos a cenar, porque yo creo que se ha perdido mucho eso. Antes la diversión era, juntarse con el toda la cañada y reírnos un rato, en un baile, en la confitería. Y yo pienso que esas cosas lamentablemente se han ido perdiendo.
En el colegio mismo, en el colegio nos divertíamos haciendo travesuras, ahora pasan en internet. Igual el tema de las jineteadas, de las domas, de juntar conversadas, eso yo me parece que veo que se mantiene, ¿no? Sí, se mantiene, pero cambiaron seguramente muchas cosas, pero yo a veces digo, ya no hay más jinetes en La Pampa, ahora son todos licenciados en conductas de equipos marginales. Pero hay algunas los vascos de General Ancha todavía siguen haciendo la fiesta de la doma. ¿Sabés dónde? Sí. ¿No? Donde he visto bastante criollaje, digamos, bueno, una es Corrientes, ¿no? Por supuesto. Y, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Madariaga, todo eso. Carmen de Areco, conocido, pero vas a Madariaga o pueblitos ahí cerca de Madariaga, ahí ven gente bien criolla todavía. Hay un programa por televisión que pasa las jineteadas. Sí, en el Canal 9. Sí. Esos son los pavos de Monsalvo. ¿Cómo? Los pavos de Monsalvo, lo que usted dice, están al lado de Madariaga. Claro, sí. Y la zona de Magdalena también es muy criolla. Eso es muy criolla también. No, le iba a decir que por ahí venían unos quesos muy buenos quesos de una fábrica que se llama La María Pilar. Yo no sé Sí, la vecina nuestra. Ajá. ¿Sigue estando esa fábrica? Sí. El campo donde yo cuento que es anécdota de María y Paisano Yeti, era pegado al alambrado por medio con la María Pilar. La María Pilar, claro. La María Pilar es de la familia Trotz de apellido. Es un campo grande y bien antiguo, ¿no? ¿Y siguen haciendo Sí, queso? sí. Porque además toda esa zona le dicen el camino de la María Pilar, ¿cierto? Sí, es la ruta 1. La ruta 1. La antigua ruta 1. Claro. Y ahora la desviaron ahí, sale de Lonquimay, pasando Lonquimay, pero esa era la ruta 1. Y hay una localidad que se llama Ivanovsky, por ahí. Ivanovsky, que no sé si vos conocés, Sí, claro. pero es una estación con 2 o 3 casas, no sé si ahora habrá algo más. La estación de Ivanovsky, sí. Bueno, pero hacían unos bailes espectaculares, porque iba gente de Catriló, de Pellegrini, de todos lados. Ajá. Y una vez unos amigos míos habían ido y, claro, le habían robado un coche al padre. Entonces veníamos de vuelta y volcó. Un DKW tenía, el petizo riego era de Lonquimay. Entonces volcó, claro, venía con una bronca, y dice, ahora, ¿qué le digo a mi viejo? Y entonces paramos ahí en la estación de servicio del Cruce, que está en el 5 y la 1. Y entonces estaba cargando nafta, así estaba mal. Y entonces, por decir algo que estaba cargando nafta le dice, ¿volcaste? Dice, no, choqué con un avión. Le dice. ¿Vos sos de la zona? No, soy de Mercedes, provincia de Buenos Aires, pero ando por esa zona. Claro. Corresmo también. Están ahí en la iglesia de Santa Marta, se llama la iglesia de Bari. Están ahí, pero son ahí también hacían unos bailes espectaculares, porque iban de Pellegrini y Catriló, se llamaban unas grecas impresionantes, pero toda esa vida de pueblo se ha perdido un poco por el tren, por ejemplo. El tren era una especie de vida de los pueblos, porque iban a la estación, había a lo mejor 10 familias que eran ferroviarias, y después el tema de, por ejemplo, que los chicos van a estudiar, entonces incluso hay gente de campo que se hace una casa en Santa Rosa, porque los chicos están allá y van y vienen. Antes para ir, mirá, cuando yo era chico, me contaba una gente, no sé si vos conocés la zona, pero llegando a Santa Rosa, unos 10 kilómetros antes, hay un lugar que le dicen la media estación. Que hay se nota porque hay unos eucaliptos al lado, paralelo a la ruta. La ruta 5. En la ruta 5, sí. Antes de llegar a Santa Rosa, entre Anguil y Santa Rosa. Y decían la media estación porque ahí paraba el tren para cargar agua, un tanque de agua. Y a veces bajaba alguna mercadería, algún bulto, qué sé yo. Y me contaba un tipo en Lonquimay, hay 60 kilómetros,
dice que ellos cuando iban a hacer un trámite a Santa Rosa, preparaban el auto el día anterior. Entonces viajaban y paraban en la media estación, ahí comían un asado y después llegaban a Santa Rosa a hacer los trámites. Después dormían en el Hotel Comercio de Santa Rosa y al otro día volvían. Vos fijate, en 60 kilómetros un viaje. Claro. Ahora el tipo está en el campo, agarra el auto en 20 minutos, media hora está en Santa Rosa. Entonces se ha perdido mucho. Y, en fin. Lo que es curioso, Pellegrini son esa especie de como si hubieran montes sobre el fondo, allá en Pellegrini, ¿no? Sí. Esos montes que parece que son unos médanos. Sí. Eso es muy curioso y bueno, además muy típico de ahí de Pellegrini. Sí, Catreló también, Catreló quiere decir... Es médano cortado. Médano cortado. Claro. Sí, pero Catreló ya en el horizonte ya no se ven esos médanos. Después otra cosa que se perdió, por ejemplo, son las ferias. Ahora todos cargan directo a la Liniers, lo que sea. Sí. Y que antes se cargaba, por ejemplo, el ferrocarril, llevaban la hacienda arriando hasta el pueblo. A lo mejor el ferrocarril no estaba, entonces estaban toda la noche ahí los paisanos en rueda esperando que venga el vagón. Esas cosas se han perdido. Las ferias, que antes era, así como estaba la feria esa del 15 que yo conté, había otra en Catreló, todos los se juntaban, ¿viste? La verdad que a mí me gustaba mucho eso. Incluso lo siento medio con nostalgia. Yo, por ejemplo, a Catreló no voy prácticamente, porque se perdió esa cosa, ¿viste? Por ejemplo, en Catreló hicieron una fábrica de aceite. Sí, Lágrimas del Sol. Sí, que es Souto, creo que es el apellido, ¿no? De uno de los dueños organizadores. Claro, fue gente de afuera, han hecho barrio y vivienda, o más parece otro pueblo. La verdad que me gustaba más conocer el pueblo de... Hay un gran hotel ahora, un gran hotel. Ahí, no sé. De la ruta y adentro. En la ruta hace bastante que está ahí adentro estaba el hotel de Gorila Otro, ahí enfrente al hotel ese había una tienda que se llamaba Los Haces, y esa anécdota que yo conté de Bala Perdida, que me la contó Beto Víscaro, era hijo del tendero, y tiene varias anécdotas, pero una de las que contó también ahí, dice que el tendero se quería hacer una parrilla, entonces ¿a quién le encargó la parrilla? Al Quino Velandi, que era el hijo de un albañil, pero era un vago de la Gran Siete. Entonces dice que fue el Quino Velandi, se puso a hacer la parrilla y dice que ellos se dieron cuenta que no iba a hacer nada, pero dice, bueno, no le saques la ilusión al viejo, dice, ya, dejala que... Y dice que miraban y la parrilla a la mañana crecía un poco y a la tarde se achicaba porque ponía y sacaba ladrillo, no daba tiempo bola. Entonces, y claro, se iban a perder en la inauguración del sábado, y el viernes a la noche, bueno, ya la dio por terminada la obra esta de Quino Velandi. Entonces dice, bueno, ya está lista la parrilla. Entonces fue el tendero, que además con ojo de sastre, imagínate, la miró y dice, no, está toda torcida. No, ¿cómo va a estar torcida? Que sí, que no. Dice, no, trae la plomada, tráela. Y le insistió tanto que Quino Velandi le tuvo que dar la plomada. Y le puso la plomada así al borde de la parrilla, tenía un desplome como de 20 centímetros. Entonces dice, no, ¿qué me decís ahora? Dice, ¿qué me decís ahora? Fíjate. Dice, no le haga caso, don Víscaro. Dice, esa plomada mía. Dice que Víscaro, cuando tiene una tijera de esa de tendero, de arriba el mostrador, lo sacó corriendo. Dice que si lo agarra le hace un corte a la media romana. Después había una anécdota con del carril. Hay un monumento del carril dentro de la municipalidad, puede ser. Hay una cosa media extraña allí. No sé si monumento. Hay una calle que es Viale del Carril. Viale del Carril. Porque esos campos eran de... Claro. Claro, una zona de Catreló fue, incluso las tierras eran del Carril. Claro, y dentro de la municipalidad creo que hay un busto del Carril que está medio derrumbado, así, pero puede ser, sí. de una familia conocida de Carril. Claro, y bueno, y los campos eran de
del carril, me parece, ¿no? Sí, una parte sí, del ferrocarril hacia el norte eran de... Claro. Lo que no recuerdo el nombre del campo, pero era... que después se fue dividiendo, en fin. Claro. Hasta hace un tiempito estaba llegando el tren, de nuevo hasta Castellón. Estaba llegando a ¿qué? Santa Rosa, pasaba, entraba, paraba en Castellón y sí, hasta Santa Rosa. El tren, claro. Sí, bueno, antes venía el tren en camarote y llegaba, ¿viste? En mi viejo se le enfermó un peón y yo lo traje a operar acá, al hospital de clínica. 18 horas tardó un día, en invierno, que yo le digo, che, vamos a darle un bidón de anticongelante al paisano este, pues se me va. Y él no quería venir en colectivo porque como estaba mal de la garganta, le daba vergüenza. Y ese paisano tiene otra anécdota bastante graciosa, que era un paisano soltero de acá de la zona de Suipacha, que lo habían tomado. Entonces, claro, vivía en el campo con 2 perros, eran como los hijos, discutía, los ponía en penitencia, todo, lo llevaba de picnic a los perros, era como eran de la familia, ¿no? Entonces, cuando yo lo traje a operar acá, lo fui a buscar al tren, y entonces, como era muy temprano, lo llevamos a casa acá, que ya mi viejo vivía acá. Y entonces mi viejo me dice, ¿qué tal, don Bala? Dice, ¿cómo anda? Dice, ¿y los perros? Dice, dice, se quedaron con Macrino. Dice, pero ya están enterados de todo. Ya sabía que lo iban a operar y todo los perros. Así que bueno, les agradezco a todos. ¿Dónde podemos obtener el libro? ¿Dónde puede qué? Obtener el libro. Yo tengo alguno acá, si lo quieren. Yo estoy interesado. ¿Eh? ¿Sí?